Querida hermana, la clase se llama Guiadas por el Espíritu y quiero contarte esta invitación de dar la clase. Me la hizo Leonor hace un par de meses, creo que a principio de año. Y cada vez que yo preguntaba a alguien, oye, ¿qué piensas que yo puedo hablar? Me recomendaban un libro. Mi esposo me recomendó dos. Y quiero decirte que hablar del Espíritu Santo es un tema que no vamos a poder abarcar en una clase. Es un tema tan vasto, tan grande, tan profundo, que cualquier clase podría quedar tan corta. Yo, la verdad es que lo que quiero hacer es hacer un poquito de compartirte de mí y compartirte también de una manera práctica cómo ver el Espíritu Santo. Querida hermana, quisiera que pusiéramos nuestro enfoque más que nada en eso, en poder pensar cómo el Espíritu Santo puede influenciar en mi vida. Y por eso es que el título de la clase se llama Guiadas por el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar. Todo tiene un inicio, ¿no? O sea, si tú te vas a la Biblia, podemos ver en Génesis y podemos ver el inicio de todo. Bueno, el inicio del Espíritu Santo en nuestra vida empezó cuando Dios nos rescató, cuando Dios nos tomó y cuando Dios nos cambió. Todo tiene un inicio y el inicio de nuestra vida con el Espíritu Santo fue algo que ocurrió gracias a la voluntad de Dios. Dice en Efesios 2, del 12 al 13, dice, en esos tiempos, hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Estábamos viviendo en este mundo, dice la Escritura, sin Dios, sin esperanza. Y es bien importante, hermana, irnos al inicio, a entender que el Espíritu Santo fue un regalo de Dios. Ha sido un regalo de Dios a nuestras vidas. No nacimos con Él, fue algo que adquirimos al reconocer, primera, que Jesús era nuestro Señor y Salvador y que vivíamos en pecado y que gracias a Él pudimos recibir el Espíritu Santo. Partiendo de esto, podemos entender muchas más cosas, querida hermana, ¿no? Que no es solamente algo que adquirimos, es algo que Dios nos regaló. Y quisiera compartirte esto porque hay una escritura en Juan 16:7 que Jesús dijo, pero digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, lo enviaré. Imagínate qué tan especial era poder tener el Espíritu Santo que el mismo Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Y esto, hermana, yo no sé tú, pero yo creo que para los discípulos escuchar a Jesús decir, les conviene, nada podía convencerlos de esto, nada era más conveniente que tener a Jesús en carne y hueso con ellos, caminar con Él, verlo, oírlo cada día. Debió ser tan impactante, pero el mismo Jesús dijo, les conviene, va a ser mucho mejor. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús dijo esto? Hermana, hay algo que el Espíritu Santo hace muchas cosas. Entre muchas de ellas, y es a lo que nos vamos a enfocar hoy, es que nos guía. El Espíritu Santo nos va a guiar y por eso es que Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, porque Jesús podía estar con ellos por un corto tiempo, pero él sabía que al irse él, iba a mandarles el Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba a morar en nosotros. Y ahora, querida hermana, nosotros, si tú has reconocido a Jesús como tu Señor, te has bautizado para el perdón de tus pecados, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes esta gran promesa de poder ser guiada por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice en Gálatas 5:25. Pablo dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Hermana, Pablo en esta escritura hace una diferencia de lo que es vivir
por el espíritu y vivir por la carne. Y querida hermana, esto es lo que queremos hoy un poquito hablarte de qué es lo que nos guía. Si tú lo piensas, si te paras un poquito a pensar, ¿qué es lo que te está guiando este día? ¿Te está guiando tus emociones? Las mujeres somos muy dadas a eso, ¿no? A que nos guíen nuestras emociones. Si siento bonito por acá, por allá me voy. Si no me siento tan conectada, no me voy por acá. Y dejamos que nuestras emociones muchas veces nos guíen. Para las que somos un poquito emocionales, pues esto es un sub y baja, ¿no? ¿Qué nos guía? ¿Nos guía el mundo, las opiniones, los influencers, la moda o nos guía el Espíritu Santo? Si verdaderamente vivimos por el Espíritu, debemos dejar, querida hermana, que el Espíritu nos guíe. Y esto es algo que podemos pensar, bueno, ¿cómo me va a guiar el Espíritu Santo? Y yo he estado pensando mucho, orando, ¿cómo te puedo ayudar a entender esto de la guía del Espíritu Santo? Y pensé, ¿cómo lo hacía Jesús en su tiempo? Jesús tomaba una referencia o una cosa muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, a veces habló acerca del mensaje con una semilla, a veces usó una parábola de ovejitas, una parábola del reino. Entonces yo pensé, ¿qué puedo usar para que mis hermanas, para que yo misma podamos entender? ¿Qué es esto de que el Espíritu Santo nos guía? Y pensé en algo muy práctico. Seguramente conoces esto, el GPS, ¿no? El GPS, que puedes descargar en tu celular y que de verdad, yo doy gracias a Dios porque tenemos el Google Maps y podemos llegar a cualquier lado. El Google Maps funciona de esta manera. Tú lo conectas, pones la dirección a donde quieres ir, inmediatamente te ubica dónde estás y te da rutas a seguir. Te dice cómo llegar, te dice el tiempo que vas a tardar, te dice las opciones que tienes, ¿no? Algunas veces te dice, por este camino, 3 minutos más tarde, por este otro, hay una marcha. Pero Google Maps es una maravilla. Para las que somos un poquito norteadas, ¿no? Manejar o andar en la Ciudad de México es muy complicado. Y el Google Maps a muchas nos ha salvado. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como ese GPS espiritual que te guía, que te lleva, que te... algún GPS en inicio traía una voz un poquito española y decía reconfigurando, ¿no? Cuando te equivocabas, yo creo que muchas veces el Espíritu Santo hace eso en nuestra vida. Nos llama, nos lleva, nos persuade, ¿no? Pero, ¿cómo nos guía? ¿Cómo nos guía este GPS? El GPS del que yo te hablo, ya ahora hay muchas versiones, ¿no? Hay una versión que es hablada y que vas manejando y te va diciendo, en 30 metros, vuelta a la derecha, ¿no? Y en 40 metros, vuelta. Y es muy fácil, la verdad es que es muy sencillo. Si vas en transporte público, te dice dónde bajar, te dice cuántos pasos caminar. Y la verdad es que es muy sencillo seguirlo. El Espíritu Santo es así en nuestra vida, de una manera espiritual. Y quiero mencionar algunas de las cosas que hace el Espíritu Santo al guiarnos. ¿Cómo nos guía? Dice en Gálatas 5, esta escritura hermosa que conocemos de los frutos del Espíritu. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio. Y dice además la escritura, no hay ley contra esto. Y dice esto porque, hermana, todo esto que produce el Espíritu Santo es bueno, ¿cierto? Cada cosa, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, el dominio propio, son cosas buenas. Y quisiéramos todo el tiempo traerlas con nosotras, ¿no? Que quisiéramos todo el tiempo tener este amor, amor
por la gente, amor por los perdidos, amor por nuestros esposos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros hijos. Pero la verdad es que no es así. No siempre andamos en amor. Quisiéramos tener siempre esta alegría, paz. ¿Qué hace el Espíritu para ayudarnos? Pues nos ayuda, una, revelándonos la verdad. Muchas veces, hermana querida, cuando tú y yo no andamos con estos frutos, cuando andamos afanosas, ansiosas, el Espíritu nos revela en el corazón. Empieza a ocurrir algo que nos incomoda, que nos hace sentir no está bien, esto no está bien. Dice la Biblia que también nos convence, entre muchas otras cosas, hermana. El Espíritu Santo, hermana, nos convence. A lo largo del día, el Espíritu Santo te dice, no hagas eso o no lo vuelvas a hacer. El Espíritu Santo habla a nuestro oído, muy profundamente nos dice, no es por ahí. Dice la Biblia que también el Espíritu Santo nos santifica. Hermana, sabemos que santo no es esta condición de no pecar, sino de apartados, de consagrados. El Espíritu Santo nos ayuda a estar apartados, a estar consagrados. Y dice además que el Espíritu testifica. ¿Qué testifica, hermana? Testifica a Dios para nosotros y a nosotros para Dios. Dice, hay una escritura que dice que no sabemos orar y que el Espíritu Santo ora por nosotros y le pide a Dios lo que exactamente nosotros necesitamos. Esto es increíble. El Espíritu Santo cada mañana va con Dios y le dice, Señor, no hagas caso de lo que te pidió Cecilia. Lo que ella realmente necesita es esto, esto y esto. Y eso es increíble porque el Espíritu Santo sabe que es lo mejor para nosotros. Y esto es entre algunas de las cosas que hace el Espíritu Santo. Y yo sé, hermana querida, que has vivido en la fe, que has caminado, ¿no? Que has andado por este camino, quizá muchos años, quizá no tanto, lo has sentido, lo has vivido, lo has experimentado. Y quisiera que a través de esto pudiéramos entender y reconocer, es el Espíritu Santo quien me convenció para pedir perdón, quien me convenció para ser humilde y decir me equivoqué, quien me convenció para ser agradecida, quien me convenció para dar mi vida, fue el Espíritu Santo. No, no fue una persona, no fue nuestro buen corazón, fue la obra del Espíritu Santo. Y quiero decirte un poquito, ¿qué usa el Espíritu Santo? Algo que usa el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Hermana, el Espíritu Santo nunca jamás va a decirte algo que no esté en armonía perfecta con su palabra. Nunca. O sea, no, no va a pasar, ¿no? Ha habido veces que yo me he sentido con esta necesidad de un conflicto, ¿no? Con mi esposo, con mis hijos, con alguna hermana, y que muy profundamente sé, tengo que pedir perdón. Y a veces digo, bueno, no, porque pues me hicieron, me dijo, y hay algo en el corazón, una resistencia fuerte, decir, no, no quiero hacerlo, ¿no? Y muchas veces puedo pensar, bueno, yo me convenzo, ¿no? Me hago la loquita y pienso, así debe ser, pero si voy a la palabra dice, necesitas perdonar, ¿cierto? Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está en armonía perfecta con la palabra. Si un día, hermana, tú sientes que el Espíritu Santo, porque a veces nos da, ¿no? Nos da por sentir más de la cuenta. Si un día sientes que el Espíritu Santo te está llevando por otro lado, donde no está una manifestación clara en su palabra,
no te equivoques, no es el Espíritu Santo. Son tus emociones, puede ser lo que tú deseas, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a hablar en perfecta armonía con la palabra. Otra forma en que el Espíritu Santo nos guía es a través de la oración. Yo sé que lo has vivido. Muchas veces me arrodillo a orar con estos sentimientos de pelea, de lucha, de si hago, de si no hago, de si doy. Y a través de orar, de hablar con Dios, de recordar lo que Él ha hecho en mi vida, te levantas diferente, convencida, suave, apacible, diciendo, está bien, Señor, voy a hacer eso. Una vez más voy a hacer eso, Señor. Te voy a creer a ti, no me voy a creer a mí. Y dice también que nos da discernimiento. El Espíritu Santo, hermana, nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Muchas veces no entendemos su voluntad porque miramos solo un pedacito de la historia. Pero yo quiero decirte, hermana, y sé que lo sabes, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces por ver un pedacito podemos no entenderla. Y hermana, esta, todo esto que hace el Espíritu Santo a través de la palabra, la oración, el discernimiento, nos recuerda a Cristo, nos conecta con Dios, nos da sabiduría, nos enchufa, ¿no? Nos hace sentir, vale la pena, esto vale la pena. Y esto es algo que quiero compartirte también algo de qué nos impide, hermana querida, que nos guíe. Quizá ese es el punto donde más quisiera puntualizar, porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo, tú y yo sabemos el fruto que produce, tú y yo hemos sentido su guía, hemos visto, hemos presenciado cómo Él nos guía. Pero a veces, hermana, hay algo que impide que nos guíe. Y eso que impide que nos guíe pueden ser varias cosas. La primera puede ser que estamos desconectados. En el ejemplo que te puse del GPS, quiero contarte una historia que pasamos mm, creo que fue en el 2020. Estábamos en casa de nuestra querida Betty Fausto dando un estudio por la tarde y tembló fuerte, tembló, no sé, como 6 grados. Estábamos varias hermanas ahí y se sintió muy fuerte. Gracias a Dios estábamos en el primer piso. Salimos de la casa de Betty Fausto todas espantadas, un poquito como no sabíamos exactamente qué hacer. Me subo al auto y empiezo a poner el celular para regresar a casa. Pero ¿qué crees? La aplicación y toda la telefonía se cayó. En ese momento me sentí desconectada y pensé, no tengo idea de cómo regresar a mi casa. Yo acababa de regresar de la ciudad de Puebla bueno, tenía ya casi 6 meses, pero no sabía cómo regresar a casa sin la aplicación. Y me acuerdo que ese día yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo idea. Y me sentía espantada, ¿no? Había dejado a mis 2 hijos, vivo en un cuarto piso, no servía el celular para llamadas, dije, necesito regresar a mi casa. Y en eso, Evelyn, nuestra querida Evelyn, iba dando la vuelta en su auto y le tocó el claxon. Y Evelyn me dice, ¿qué pasó? Y le dije, Evelyn, porque yo recordé, dije, si yo llego a Tlalpan, Tlalpan es una calzada muy cerca de mi casa, puedo llegar a mi casa. Si yo llego a Tlalpan, puedo llegar a mi casa. Entonces le grité a Evelyn, Evelyn, ¿cómo llego a Tlalpan? Y recuerdo que Evelyn, con su voz angelical, tan linda ella, me gritó, toda esta calle te lleva a Tasqueña y de Tasqueña todo a la izquierda. Y no sabes lo bien que me hizo esa instrucción, porque llegué, o sea, efectivamente, salí de la casa de Betty, llegué a Tasqueña y de Tasqueña a la izquierda es Tlalpan y de Tlalpan yo ya sabía. Tlalpan es una avenida recta muy cerca de mi casa y no hay pierde, no hay manera que te pierdas. Bueno,
Ni yo que soy tan norteada me pierdo en Tlalpan. Pero te comparto esto, querida hermana, porque así como yo ese día que me sentí desconectada, no sabiendo qué hacer, eh, muchas veces podemos sentirnos desconectadas del Espíritu Santo. ¿Qué nos desconecta? Nos pueden desconectar varias cosas. Nos puede desconectar el pecado, ¿sí? El pecado, hermana, dice la Biblia que nosotros entristecemos al Espíritu Santo cuando pecamos. Eh, el dolor, también el dolor nos puede desconectar, circunstancias difíciles nos pueden desconectar. Algo que quiero compartirte de quizá el tiempo donde más me he desconectado de Dios. Fue por un suceso de dolor. En el 2013, viviendo yo en Puebla, me llaman para avisarme que habían matado a mi hermano menor eh, de 8 balazos. Cuando yo escuché la noticia, hermana, pasó algo en mi corazón. Fue como si mi corazón se llenara de un caparazón de protección, de dolor. No, no sé decirte que me bloqueé completamente y, y me sentí perdida, me sentí confundida, no sabía si ir a orar a Dios, no sabía qué hacer. Fue muy complicado. Estuve varios días así, con una profunda tristeza. Me sentía, no sé si has visto a veces estas imágenes como que te sigue una nube negra. Todo lo veía negro, todo era oscuro, todo me parecía mal. Me empecé a sentir muy enfadada con la vida, con Dios, con los hermanos, con mi esposo. Era muy difícil, me sentía muy desconectada. No tenía nada de ganas de orar, no tenía nada de ganas de ir a la iglesia. Y fue un tiempo donde yo sentí así, como ese día, sin la aplicación. No, no sabía qué hacer, no sabía. Me acuerdo que en ese tiempo fue a Puebla una hermana querida a dar una clase y me vio, me saludó y me dijo, Ceci, estoy orando por ti. Y yo le dije, no te creo, no te creo. O sea, imagínate cómo estaba yo, que no aceptaba, ¿no? No era sencillo, estaba completamente desconectada. Y eso hace el dolor, eso hace el pecado, eso hacen las circunstancias difíciles. Pero pero te lo comparto porque cuando estamos así, cuando más perdidas nos sentimos, hermana, necesitamos buscar un Tlalpan, necesitamos buscar esa referencia espiritual que nos regrese, que nos reafirme. Y para mí en ese tiempo, fue el amor de Dios. O sea, yo me acuerdo batallando mucho con mi fe, con mi oración, me acuerdo, hermanas queriendo ayudarme. Y yo empecé a ver mucho el amor de Dios. Empecé a ver cómo Él me había traído a su iglesia, cómo me había perdonado, aún cómo había tratado a mi hermano. Mi hermano se había convertido 10 años antes. Empecé a ver el amor de mi esposo, de mis hijos, y fue, de verdad, fue esa referencia que me volvió. Yo quisiera animarte a pensar, porque hermana, todas y cada una de nosotras un día nos vamos a sentir perdidas, que nos, que no hay nada que nos regrese, que confundidas, con dolor. Bueno, esas referencias, ese pensar, solo con llegar a Tlalpan yo llego a mi casa, eso es Jesús, eso es la cruz. Eso es la salvación. Y también eso es muchas otras cosas. Por ejemplo, ese día del temblor,
Mi querida hermana Evelyn también había dejado dos hijos en su casa. También probablemente estaba asustada. También se le había caído la aplicación, pero, pero ella atinó a decirme, vete por acá. Yo quisiera que en esto pudiéramos ser muy compasivas unas con otras. Dios usa a las personas, hermana, y el espíritu de las personas también, del Espíritu Santo, para hablarnos, para regresarnos, para animarnos, para guiarnos. Y yo aprecio con toda mi alma que ese día, Evelyn, me pudo decir por ahí. Estoy segura que tú tienes hermanas cercanas que te pueden dar esa instrucción. A lo mejor no van a cambiar tu corazón, no te van a decir con lujo de detalle, porque, hermana, están peleando sus propias batallas, pero no sabes cuánta ayuda me hizo eso. Y durante esta prueba que te cuento, cuánta ayuda me hizo el amor de mi esposo, el amor de algunas hermanas, para regresarme. Yo quisiera de verdad compartirte esto porque sé que va a pasar, si no es que ya te ha pasado, ¿no? Nos perdemos, nos confundimos y perdemos completamente el norte. Para concluir, quisiera dejarte algo que Pablo también dijo en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, dijo, tan torpes son que después de haber comenzado con el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Querida hermana, nuestra conversión, nuestro caminar con Cristo, nuestros primeros pasos con Dios fueron guiados por el Espíritu Santo, quien nos convenció, nos transformó, nos animó, nos hizo arrepentirnos, fue el Espíritu Santo. Si comenzamos con Él, sigamos con Él, dejemos que nos guíe y dejemos que Él termine esta carrera. Hermana, algo que me encanta pensar es que yo traigo integrado ese GPS, que Dios me lo regaló, que Él nunca me va a abandonar, a Él nunca se le va a ir la señal, a Él nunca se le va a caer el sistema. Y Él tiene un propósito firme, profundo, fuerte, de llevarme a Dios un día. Y no importa qué tan perdida me sienta, no importa qué tan desviada, intencional o no, el Espíritu Santo siempre me va a regresar a la mejor ruta que me lleve al Padre. Eh, Como reflexión final, quisiera decirte que el Espíritu Santo es eso, es nuestro GPS espiritual y permitamos que Él nos guíe en todo. Muchísimas gracias, queridas hermanas. Esta es la clase que preparé para ustedes. Espero que sea de gran bendición y de gran ayuda.